Era un día más de transmisión en directo desde el satélite Blue Orb 4, que mostraba imágenes habituales de la Tierra. La señal era simple, estable y casi reconfortante, pero a las 4:17 de la madrugada, hora de Greenwich, ocurrió lo imposible. El planeta desapareció. Durante 2 segundos, el familiar horizonte curvo fue reemplazado por algo que no debería existir. En lugar de la superficie esférica de la Tierra, los espectadores vieron una extensión plana y reflectante que se perdía en la oscuridad. El borde era tan recto como una regla, delineado por pequeños puntos de luz que recordaban a una ciudad situada al límite de un vacío infinito. No había rastro de atmósfera ni curvatura, solo una superficie plana que terminaba en una negrura absoluta. La transmisión volvió a la normalidad casi al instante. La reconfortante canica azul reapareció, girando con tranquilidad, como si nada hubiera pasado. La mayoría de los espectadores lo atribuyó a un simple error técnico, pero algunos estaban grabando la emisión. Esas grabaciones circularon el tiempo suficiente para ser analizadas, antes de desaparecer misteriosamente de todas las plataformas donde habían sido publicadas. Lo que hizo que este incidente resultara especialmente inquietante no fue solo la anomalía visual en sí, sino también la reacción de Blue Orb Corporation. En cuestión de horas, publicaron un comunicado afirmando que las imágenes se habían corrompido debido a una inestabilidad en los datos y que habían sido reemplazadas por una versión corregida. El problema era que el Blue Orb 4 transmitía en directo de forma continua y no tenía ningún sistema de respaldo. No había nada que reemplazar. Aún más preocupante fue la aparición repentina de un retraso de 12 segundos en la emisión, supuestamente para optimizar los datos. Antes de aquello, el satélite había mantenido siempre un retraso de solo 3 segundos respecto a la telemetría en tiempo real. El aumento tan drástico despertó preguntas incómodas sobre lo que estaba ocurriendo durante esos 9 segundos adicionales. Los foros técnicos empezaron a llenarse de especulaciones acerca de algo llamado programa de corrección. Mensajes anónimos sugerían que se estaba aplicando un sofisticado software de filtrado a los datos brutos del satélite, modificando lo que los espectadores veían antes de que llegara a sus pantallas. Las implicaciones eran enormes. Si aquello era cierto, significaba que la Tierra que estábamos viendo no era realmente la Tierra que existía. Nuestro segundo caso surgió a partir de un tipo de mal funcionamiento satelital completamente distinto. En julio de 1999, mucho antes de la era del streaming digital, un fotógrafo aficionado de Seattle hizo un descubrimiento imposible dentro de una vieja cámara comprada en un mercadillo. La Canon contenía un rollo de película Kodak parcialmente expuesto, fechado en abril de 1988, olvidado durante más de una década. Al revelarlo, los 36 fotogramas mostraban el horizonte de Seattle, pero algo no encajaba. Las imágenes captaban puentes colgantes que no se construirían hasta 10 años más tarde, torres de cristal que solo existían como proyectos arquitectónicos y teatros que todavía estaban en fase de diseño. Lo más inquietante sucedía en el fotograma 29. Un hombre en silla de ruedas sostenía una cámara idéntica a la que había tomado la fotografía. La película fue sometida a un exhaustivo análisis en los laboratorios de la universidad. Las pruebas químicas confirmaron su autenticidad. Los haluros de plata, la estructura del grano y las marcas de fabricación indicaban que se trataba de una producción legítima de finales de los años 80. No había doble exposición, ni manipulación digital, ni retoques. Alguien había fotografiado el futuro de Seattle utilizando una película de hace décadas. Con el paso de los años, las predicciones imposibles se materializaron con precisión quirúrgica. Los puentes se construyeron exactamente como se mostraban. Las torres de cristal se alzaron en lugares idénticos. Incluso los detalles menores, como el trazado de las calles y los adornos arquitectónicos, coincidían perfectamente con las fotografías. Era como si la ciudad hubiera seguido las imágenes y no al revés. El fotógrafo que descubrió la película, Michael Baron, pasó 20 años documentando la gradual transformación de Seattle en el futuro que había visto congelado en el celuloide. En 2019, todas las estructuras de aquellas fotografías imposibles se habían convertido en realidad. El último fotograma, en el que aparecía el hombre en silla de ruedas, resultó profético cuando Baron sufrió un derrame cerebral y comenzó a utilizar el mismo dispositivo de movilidad que aparecía en su misterioso descubrimiento. Baron falleció en 2022, dejando atrás notas detalladas sobre la experiencia.
Su archivo incluía los negativos originales, informes de análisis técnicos y un diario en el que se hacía un seguimiento de cada predicción a medida que se cumplía. Los expertos del museo que examinaron la colección no pudieron ofrecer ninguna explicación de cómo una película de 20 años de antigüedad había capturado imágenes de edificios que no existirían hasta décadas más tarde. El caso se vuelve aún más inquietante si se tienen en cuenta las implicaciones. Si en 1988 existía una tecnología satelital capaz de transmitir imágenes futuras a una película convencional, ¿qué otras anomalías temporales podrían estar detectando nuestros sistemas de vigilancia orbital? Nuestro tercer caso tiene que ver con un satélite meteorológico europeo que comenzó a transmitir datos atmosféricos imposibles en septiembre de 2018. El MeteoWatch 7 llevaba 3 años monitorizando las formaciones nubosas y los sistemas de tormentas con una precisión notable, cuando, de repente, empezó a informar de fenómenos meteorológicos que aún no se habían producido. La anomalía comenzó de forma sutil. Las predicciones de tormentas resultaban acertadas no para el día siguiente, sino para exactamente 72 horas en el futuro. Las trayectorias de los huracanes, los sistemas de presión y los patrones de precipitación coincidían perfectamente con la realidad, pero desplazados 3 días. Los meteorólogos asumieron inicialmente que la codificación de la marca de tiempo había fallado, pero una investigación más profunda reveló algo mucho más inquietante. El satélite no estaba prediciendo el tiempo futuro, lo estaba observando directamente. El análisis electromagnético de los datos transmitidos reveló que MeteoWatch 7 estaba recibiendo de alguna manera información atmosférica en tiempo real de una línea temporal 3 días por delante del momento presente. La imposibilidad técnica de este fenómeno provocó la clasificación inmediata de todos los datos relacionados. En cuestión de semanas, las predicciones meteorológicas del satélite se volvieron tan precisas que las compañías de seguros y las empresas agrícolas comenzaron a pagar enormes sumas de dinero por acceder a la información. Las implicaciones económicas eran asombrosas. Una predicción meteorológica perfecta con 3 días de antelación representaba una ventaja competitiva valorada en miles de millones de dólares. La Agencia Espacial Europea modificó discretamente los protocolos de transmisión de MeteoWatch 7, introduciendo retrasos artificiales y algoritmos aleatorios que ocultaban el desplazamiento temporal. Los informes oficiales afirmaban que el satélite había sido recalibrado para mejorar su precisión, pero los documentos internos revelaron la verdad. Las correcciones no estaban reparando equipos averiados, estaban ocultando pruebas de que el tiempo lineal podría no funcionar tal y como lo entendemos. El cuarto incidente se produjo cuando un satélite de vigilancia ruso sufrió lo que los funcionarios describieron como un error de navegación catastrófico. El Cosmos 2547 había estado monitoreando las formaciones de hielo del Ártico cuando de repente comenzó a transmitir coordenadas que lo situaban a miles de kilómetros de su posición orbital real. El control terrestre pasó horas intentando restablecer la telemetría adecuada antes de darse cuenta de que estaba ocurriendo algo imposible. El satélite no se había perdido. Estaba exactamente donde debía estar. El problema era que sus cámaras estaban captando imágenes de un lugar completamente diferente de la Tierra. Durante 6 horas, el Cosmos 2547 transmitió imágenes nítidas de islas tropicales que no coincidían con ninguna geografía conocida. Las masas continentales parecían exuberantes y pobladas, con estructuras que se asemejaban a una arquitectura avanzada. Lo más inquietante eran los habitantes, que parecían humanos pero mostraban patrones de comportamiento que sugerían diferencias tecnológicas o biológicas significativas con respecto a las poblaciones conocidas. Los intentos de identificar el misterioso lugar utilizando bases de datos geográficas resultaron inútiles. Las islas no se correspondían con ningún territorio cartografiado, pero las especificaciones técnicas del satélite hacían imposible que las cámaras recibieran señales más allá de su rango orbital designado. Las autoridades espaciales rusas clasificaron todo el incidente y atribuyeron públicamente la anomalía a interferencias solares. Las imágenes del Cosmos 2547 plantearon preguntas que desafiaban los supuestos básicos sobre el funcionamiento de los satélites y la geografía planetaria. Si los sistemas de vigilancia orbital podían observar de alguna manera lugares que no existían oficialmente, ¿qué más podrían estar detectando en los espacios entre nuestros mapas? Estos 4 primeros casos establecen un patrón que se vuelve imposible de ignorar a medida que examinamos incidentes adicionales.
Los sistemas satelitales de todo el mundo han estado capturando datos que contradicen nuestra comprensión fundamental del tiempo, el espacio y la geografía. Cada anomalía ha sido explicada, clasificada o eliminada, pero las pruebas siguen acumulándose. Las implicaciones van mucho más allá de los fallos técnicos o las averías de los equipos. Si nuestra red de vigilancia orbital ha estado detectando anomalías temporales, geografías imposibles y realidades filtradas, entonces todo lo que creemos saber sobre la Tierra podría ser fundamentalmente erróneo. La cómoda suposición de que los satélites proporcionan una observación objetiva de nuestro planeta se está desmoronando bajo el peso de las pruebas que sugieren que algo mucho más extraño está sucediendo en el espacio sobre nuestras cabezas. Lo que hace que estos incidentes sean especialmente inquietantes es la respuesta coordinada de las agencias gubernamentales y las empresas. La rapidez con la que desaparecen los datos anómalos, la introducción de retrasos y filtros inexplicables, y la clasificación de la documentación técnica apuntan a un esfuerzo sistemático por ocultar información que podría revolucionar nuestra comprensión de la realidad. A medida que seguimos examinando estos casos, el patrón se hace más claro. Nuestros satélites no solo están funcionando mal, están revelando destellos de algo oculto, algo que fuerzas poderosas quieren mantener en secreto a toda costa. La cuestión no es si estas anomalías representan descubrimientos genuinos. La cuestión es qué verdad están revelando y por qué esa verdad se considera demasiado peligrosa para que el público la conozca. Nuestro quinto caso nos lleva al programa espacial chino, donde la estación de monitoreo Tiangong detectó algo que desafiaba fundamentalmente las leyes de la física. En noviembre de 2020, su plataforma de observación orbital comenzó a recibir señales de lo que parecía ser otra versión completamente diferente de la Tierra. La anomalía comenzó cuando los técnicos notaron que su matriz de imágenes principal estaba captando simultáneamente dos conjuntos distintos de datos planetarios. El primero mostraba la Tierra familiar que todos conocemos, girando en su ciclo estándar de 24 horas con continentes y patrones climáticos reconocibles. El segundo mostraba lo que parecía ser el mismo planeta, pero con diferencias sutiles e imposibles. En esta Tierra alternativa, la configuración continental estaba ligeramente desplazada. Australia parecía aproximadamente un 15% más grande. El mar Mediterráneo se extendía más hacia el interior, a través de lo que deberían haber sido partes del sur de Europa. Lo más inquietante fue el descubrimiento de que este segundo planeta giraba en dirección opuesta, con el amanecer en el oeste. Los responsables espaciales chinos sospecharon inicialmente que su equipo estaba recibiendo señales reflejadas de otro satélite, pero un análisis exhaustivo descartó esa posibilidad. Las señales electromagnéticas eran demasiado fuertes y consistentes como para ser meros ecos o interferencias. De alguna manera, sus instrumentos estaban detectando dos cuerpos planetarios separados que ocupaban el mismo espacio orbital. Las implicaciones eran asombrosas. Si la Tierra existía en múltiples versiones simultáneamente, eso explicaría muchas de las anomalías temporales y geográficas detectadas por otros sistemas satelitales. Los datos de Tiangong sugerían que nuestra red de vigilancia orbital podría estar vislumbrando ocasionalmente a través de las barreras dimensionales que separan las versiones paralelas de nuestro mundo. Pekín clasificó todo el incidente como secreto a las pocas horas de su descubrimiento. Los informes oficiales afirmaban que el satélite había experimentado una duplicación temporal de la señal debido a interferencias atmosféricas. Pero los documentos filtrados revelaron que los científicos chinos habían seguido vigilando el fenómeno durante meses, documentando docenas de variaciones adicionales en la configuración planetaria. El equipo de investigación concluyó que la Tierra podría existir como lo que denominaron una intersección dimensional, donde múltiples versiones de la realidad se superponen y, ocasionalmente, se filtran en nuestro espacio observable. Sus hallazgos sugirieron que la tecnología satelital, que opera más allá de la barrera protectora de nuestra atmósfera, podría estar en una posición única para detectar estas anomalías interdimensionales. Nuestro sexto incidente tiene que ver con el satélite de vigilancia más avanzado jamás lanzado, el proyecto clasificado estadounidense, conocido solo como Deep Eye. Este sistema de $1.000 millones fue diseñado para monitorear las comunicaciones globales y detectar posibles amenazas a la seguridad desde la órbita. En cambio, lo que descubrió fue evidencia de que la realidad misma podría estar construida artificialmente. En marzo de 2021,
Deep Eye comenzó a detectar lo que los analistas describieron como artefactos de renderización en la estructura del espacio alrededor de la Tierra. Estas anomalías aparecían como patrones geométricos que se asemejaban a las estructuras de alambre utilizadas en los gráficos por ordenador para construir modelos tridimensionales. Los patrones eran invisibles para la observación convencional, pero se hacían evidentes cuando se veían a través de la avanzada matriz de imágenes cuánticas de Deep Eye. Los artefactos sugerían que partes de la superficie de la Tierra se generaban en tiempo real en lugar de existir como materia sólida. Las zonas urbanas mostraban los efectos más pronunciados, con ciudades que parecían parpadear entre diferentes estados de construcción. Algunos edificios aparecían y desaparecían durante periodos de varias horas, como si se cargaran y descargaran de un vasto sistema computacional. Lo más inquietante fue el descubrimiento de lo que parecían ser limitaciones de procesamiento en el sistema de renderización. Durante los periodos de alta actividad global, los artefactos se hicieron más pronunciados, lo que sugería que la fuerza que generaba la superficie terrestre tenía dificultades para mantener la coherencia en todas las regiones simultáneamente. El equipo de Deep Eye documentó cientos de horas de imágenes que mostraban estos fallos de realidad antes de que sus hallazgos fueran confiscados por la inteligencia militar. La explicación oficial afirmaba que la tecnología de imágenes cuánticas estaba detectando fenómenos electromagnéticos previamente desconocidos en la magnetosfera de la Tierra. Pero los informes internos revelaron que los analistas superiores creían haber descubierto pruebas de que todo nuestro planeta podría ser una simulación elaborada. El séptimo caso surgió de una fuente inesperada: las cámaras de mantenimiento rutinario de la Estación Espacial Internacional. Estos sencillos sistemas nunca se diseñaron para la observación científica, sino simplemente para supervisar el estado externo de la estación durante su órbita. En agosto de 2022, comenzaron a captar algo que no debería existir en el vacío del espacio. La anomalía aparecía como estructuras translúcidas que rodeaban la Tierra a diversas altitudes, visibles solo en condiciones de iluminación específicas. Estas formaciones se asemejaban a vastas estructuras geométricas, como el esqueleto de algún enorme proyecto de construcción. Las estructuras parecían lo suficientemente sólidas como para proyectar sombras sobre la superficie del planeta, pero eran completamente invisibles para el radar y otros sistemas de detección. Los astronautas a bordo de la estación informaron de que habían visto las estructuras con sus propios ojos durante ciertas posiciones orbitales. Las describieron como redes cristalinas que parecían extenderse infinitamente en todas direcciones, creando una compleja red alrededor del planeta. Algunos miembros de la tripulación informaron de que se sentían desorientados al mirar directamente las formaciones, como si sus mentes no pudieran procesar adecuadamente lo que estaban viendo. La NASA atribuyó inicialmente los avistamientos a ilusiones ópticas causadas por cristales de hielo en el sistema de recuperación de agua de la estación. Pero cuando múltiples agencias espaciales independientes detectaron estructuras similares, la explicación se volvió insostenible. Las formaciones eran reales, masivas y completamente ajenas a nuestra comprensión actual de la física o la ingeniería. El descubrimiento planteó preguntas aterradoras sobre la verdadera naturaleza de la Tierra. Si nuestro planeta estaba rodeado de una infraestructura invisible solo desde el espacio, ¿qué propósito tenían estas estructuras? ¿Eran fenómenos naturales más allá de nuestra comprensión o pruebas de una tecnología tan avanzada que su mera existencia desafiaba nuestra comprensión de lo que era posible? Nuestro octavo incidente tiene que ver con el satélite de cartografía gravitatoria de la Agencia Espacial Europea, que detectó enormes anomalías gravitatorias que sugerían que la estructura interna de la Tierra era muy diferente de lo que creíamos. El satélite GOES había estado midiendo pequeñas variaciones en la intensidad del campo gravitatorio para crear mapas detallados de la composición interna de nuestro planeta. En diciembre de 2021, el GOES comenzó a detectar señales gravitacionales que indicaban la presencia de enormes espacios huecos dentro de la corteza terrestre. Estos vacíos eran demasiado grandes y tenían una forma demasiado perfecta como para representar sistemas de cuevas naturales o formaciones geológicas. Los datos gravitacionales sugerían la existencia de vastas cámaras esféricas, algunas de ellas con cientos de kilómetros de diámetro, distribuidas por todo el interior del planeta. Aún más inquietante fue el descubrimiento de que estos espacios huecos parecían mantenerse artificialmente. Las señales gravitacionales mostraban indicios de sistemas activos que impedían que las cámaras se derrumbaran bajo la inmensa presión de la roca circundante.
La tecnología que mantenía estos espacios funcionaba según principios completamente desconocidos para la ciencia humana. Las implicaciones eran asombrosas. Si la Tierra contenía una vasta red de cámaras artificiales, eso sugería que nuestro planeta había sido modificado extensamente por fuerzas con capacidades mucho más allá de nuestra comprensión actual. Los espacios huecos podían representar cualquier cosa, desde antiguos proyectos de construcción hasta instalaciones activas operadas por inteligencias desconocidas. Las autoridades europeas clasificaron los datos gravitacionales y anunciaron públicamente que el GOCE había detectado yacimientos minerales hasta entonces desconocidos. Pero los informes de análisis filtrados revelaron que los científicos creían haber descubierto pruebas de ingeniería planetaria a una escala que eclipsaba cualquier proyecto de construcción humano. El noveno caso nos lleva al incidente más reciente y quizás más inquietante. En septiembre de 2023, el satélite conjunto estadounidense-europeo de observación solar detectó algo imposible durante un escaneo rutinario de la magnetosfera terrestre. El Observatorio de Dinámica Solar registró lo que parecían ser modificaciones artificiales del campo magnético de nuestro planeta. La anomalía se manifestaba en forma de patrones geométricos en las líneas del campo magnético que rodean la Tierra. Estos patrones eran demasiado precisos y complejos para representar fenómenos naturales. Se asemejaban a diagramas de circuitos o redes computacionales, lo que sugería que el campo magnético de nuestro planeta estaba siendo manipulado activamente por algún tipo de tecnología. El análisis de los patrones reveló que cambiaban constantemente, adaptándose a las condiciones del viento solar y la radiación cósmica, de una manera que sugería una inteligencia activa. Las modificaciones magnéticas parecían diseñadas para proteger a la Tierra de la radiación espacial dañina y, al mismo tiempo, crear canales de comunicación que pudieran transmitir información a grandes distancias. El descubrimiento implicaba que el campo magnético de nuestro planeta no era un fenómeno natural, sino más bien un sistema de defensa mantenido artificialmente y operado por inteligencias desconocidas. La tecnología necesaria para manipular los campos magnéticos a escala planetaria superaba las capacidades humanas en varios órdenes de magnitud. Las agencias espaciales de ambos lados del Atlántico clasificaron inmediatamente los hallazgos. Las declaraciones oficiales afirmaban que el Observatorio de Dinámica Solar había detectado variaciones naturales en la intensidad del campo magnético causadas por la actividad solar. Pero los documentos internos revelaron que los científicos creían haber descubierto pruebas de una gestión planetaria activa por parte de fuerzas con capacidades tecnológicas que rayaban en lo divino. Nuestro décimo y último caso representa la culminación de todo lo que hemos descubierto. En enero de 2024, un esfuerzo coordinado de múltiples agencias espaciales intentó observar simultáneamente la Tierra desde todos los ángulos posibles, utilizando docenas de satélites, telescopios espaciales y plataformas orbitales. El objetivo era crear la imagen en tiempo real más completa de nuestro planeta jamás reunida. Lo que descubrieron desafiaba todas las suposiciones sobre la naturaleza de la realidad misma. Cuando se combinaron y sincronizaron los datos de todas las plataformas de observación, se reveló que la Tierra existía simultáneamente en múltiples estados. El planeta parecía diferente dependiendo del satélite que lo observara y del ángulo desde el que se mirara. Algunas plataformas detectaron la Tierra esférica familiar con la geografía convencional. Otras revelaron el plano con bordes rectos que se había vislumbrado durante anomalías anteriores. Otras mostraron configuraciones que no se parecían a ninguna de las dos, incluyendo estructuras que parecían existir en más de 3 dimensiones. La observación coordinada demostró que la apariencia de la Tierra no era consistente en las diferentes plataformas de observación. Esto sugería que la realidad misma podría depender del observador, cambiando en función del tipo de tecnología utilizada para percibirla. Las implicaciones eran tan profundas que todo el proyecto fue clasificado inmediatamente, y todo el personal participante juró mantener el secreto. Las pruebas acumuladas de estos 10 casos dibujan una imagen de la realidad que desafía todas las suposiciones fundamentales sobre la naturaleza de nuestro mundo. Nuestra red de vigilancia por satélite ha detectado repetidamente anomalías que sugieren que la Tierra es mucho más extraña y compleja de lo que jamás habíamos imaginado. El patrón se vuelve imposible de ignorar cuando se examinan estos incidentes de forma colectiva. Cada fallo del satélite revela la misma inquietante verdad desde un ángulo diferente, como piezas de un rompecabezas que nadie quiere ver completado.
Las pruebas sugieren que nuestra red de vigilancia orbital no ha estado funcionando mal en absoluto. En cambio, ha estado detectando accidentalmente algo que fuerzas poderosas quieren mantener oculto a toda costa. Lo que hace que estas revelaciones sean especialmente inquietantes es la respuesta coordinada de las agencias gubernamentales de todo el mundo. A las pocas horas de cada incidente, surgen explicaciones oficiales que atribuyen las anomalías a fallos en los equipos, interferencias atmosféricas o corrupción de datos. La rapidez y la coherencia de estas respuestas sugieren un protocolo predeterminado para manejar los descubrimientos que amenazan nuestra comprensión de la realidad. Pero las especificaciones técnicas de los sistemas satelitales modernos hacen que las explicaciones oficiales sean imposibles de aceptar. Estas plataformas funcionan con sistemas redundantes, diseñados precisamente para evitar el tipo de fallos que se achacan a las anomalías. Cuando un satélite de vigilancia de $1.000 millones detecta de repente señales gravitacionales que indican la existencia de cámaras huecas en el interior de la Tierra, calificarlo de fallo técnico es un insulto a la inteligencia de cualquiera que entienda la tecnología en cuestión. La clasificación y eliminación de pruebas sigue un patrón predecible en todos los casos. Los informes iniciales aparecen brevemente antes de desaparecer de las bases de datos oficiales. Los testigos son trasladados a otras tareas o se jubilan inesperadamente. Los datos de investigación desaparecen de los archivos universitarios y las copias de seguridad se corrompen misteriosamente. La supresión sistemática sugiere que estos descubrimientos suponen una amenaza para algo mucho más importante que la comprensión científica. Consideremos las implicaciones si estas anomalías satelitales representan observaciones genuinas en lugar de fallos del equipo. La detección de múltiples versiones de la Tierra que existen simultáneamente revolucionaría la física y desafiaría todas las suposiciones sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. El descubrimiento de estructuras artificiales que rodean nuestro planeta plantearía preguntas sobre quién o qué las construyó y por qué su existencia permanece oculta a la observación desde la superficie. Las pruebas de desplazamiento temporal captadas por los satélites meteorológicos sugieren que el tiempo lineal podría ser una ilusión mantenida para nuestro beneficio. Si las plataformas orbitales pueden observar acontecimientos que aún no han ocurrido, esto implica que el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente de formas que la conciencia humana no está preparada para percibir. Las anomalías gravitacionales detectadas en el interior de la Tierra indican que nuestro planeta ha sido modificado ampliamente por fuerzas con capacidades tecnológicas que superan nuestra comprensión. La presencia de vastas cámaras huecas mantenidas por sistemas desconocidos sugiere que la propia Tierra podría ser una construcción artificial diseñada para servir a propósitos que no podemos comprender. Quizás lo más inquietante sea la evidencia de que la realidad podría depender del observador, cambiando en función del tipo de tecnología utilizada para percibirla. Si diferentes satélites detectan simultáneamente diferentes versiones de la Tierra, esto sugiere que lo que llamamos realidad objetiva podría no ser más que una ilusión consensuada que se mantiene al limitar nuestra perspectiva a la observación desde Tierra. Los datos acumulados apuntan a una conclusión tan radical que aceptarla requiere abandonar supuestos fundamentales sobre la propia existencia. Nuestro planeta parece ser mucho más complejo y artificial de lo que se nos ha hecho creer. La familiar canica azul que gira pacíficamente en el espacio podría no ser más que una fachada cuidadosamente mantenida, diseñada para ocultar algo que, de revelarse, alteraría fundamentalmente la comprensión humana. Los sistemas satelitales que detectan estas anomalías no fueron diseñados para atravesar barreras dimensionales u observar desplazamientos temporales. Fueron construidos para monitorear patrones climáticos, rastrear comunicaciones y proporcionar vigilancia rutinaria. El hecho de que estén descubriendo accidentalmente evidencia de ingeniería planetaria y manipulación de la realidad sugiere que la verdad es tan omnipresente que ocasionalmente se filtra incluso a través de los sistemas de observación más mundanos. Lo que se desprende de este análisis es una imagen de la Tierra como algo mucho más extraño que un simple planeta rocoso que orbita alrededor de una estrella ordinaria. Las pruebas sugieren un mundo que existe en múltiples estados simultáneamente, rodeado de una infraestructura invisible, repleto de cámaras artificiales y protegido por campos magnéticos mantenidos artificialmente. La geografía familiar que vemos desde el espacio podría no ser más que una proyección diseñada para ocultar la verdadera naturaleza de aquello en lo que realmente vivimos.
Las implicaciones van más allá de la curiosidad científica y se adentran en cuestiones de realidad fundamental. Si nuestra tecnología de vigilancia más avanzada solo puede vislumbrar fragmentos de la verdad antes de ser corregida o filtrada, ¿qué dice eso sobre la naturaleza de la percepción humana y los límites de nuestra comprensión? Estamos viviendo dentro de un vasto proyecto de construcción, sin saber que todo lo que consideramos natural es en realidad el producto de una ingeniería que escapa a nuestra comprensión. La supresión sistemática de estas pruebas sugiere que alguien o algo considera que este conocimiento es demasiado peligroso para el conocimiento general. La rapidez con la que desaparecen los datos anómalos y la coordinación de las respuestas oficiales de múltiples gobiernos indican un nivel de control que trasciende las fronteras nacionales y los sistemas políticos. La verdad que ocultan estos fallos de los satélites podría ser tan profunda que revelarla haría colapsar todo el marco de la civilización humana. Si se revelara que la Tierra es una construcción artificial mantenida por inteligencias desconocidas, se plantearían preguntas sobre los orígenes del ser humano, nuestro propósito y nuestro futuro, que ninguna institución existente está preparada para responder. Las pruebas sugieren que vivimos en una realidad cuidadosamente construida y diseñada para limitar nuestra percepción y comprensión. Los satélites que detectan estas anomalías revelan accidentalmente destellos de la maquinaria que se esconde tras la ilusión, mostrándonos breves momentos en los que la fachada se tambalea y la verdadera naturaleza de nuestra situación se hace visible. Cada incidente representa una grieta en el muro de la percepción controlada, un momento en el que los sistemas que mantienen nuestra visión limitada de la realidad experimentan un fallo temporal. El patrón de detección, supresión y explicación que sigue a cada descubrimiento sugiere que estos fallos son rápidamente identificados y corregidos por fuerzas con el poder de alterar los registros oficiales y manipular los sistemas de información globales. Los 10 casos documentados aquí representan solo los incidentes que han sido detectados y parcialmente preservados, a pesar de los esfuerzos de supresión. ¿Cuántas anomalías adicionales han sido completamente borradas antes de que nadie pudiera documentarlas? ¿Cuántos operadores de satélites han observado datos imposibles solo para verlos desaparecer de sus sistemas antes de poder informarlos? Las respuestas a estas preguntas permanecen ocultas tras capas de clasificación y negación que protegen cualquier verdad que nuestra red de vigilancia orbital haya revelado accidentalmente. Pero las pruebas que han sobrevivido sugieren que la realidad misma podría ser mucho más maleable y artificial de lo que nos han condicionado a creer. Los fallos de los satélites no revelan problemas técnicos de nuestros sistemas de observación. Revelan problemas fundamentales en nuestra comprensión de lo que realmente estamos observando. La cómoda suposición de que la Tierra es un simple cuerpo planetario que flota en el espacio vacío se está desmoronando bajo el peso de las pruebas que sugieren algo mucho más complejo y deliberadamente oculto. A medida que nuestra tecnología se vuelve más sofisticada y nuestras capacidades de vigilancia se amplían, es probable que estas revelaciones accidentales se vuelvan más frecuentes y más difíciles de suprimir. La verdad sobre la naturaleza real de la Tierra podría estar acercándose a un punto de inflexión en el que sea imposible ocultarla, independientemente de cuántas explicaciones oficiales se ofrezcan o cuántas pruebas desaparezcan de los registros públicos. Las anomalías satelitales documentadas en estos 10 casos representan solo el comienzo de lo que podría ser el descubrimiento más significativo de la historia de la humanidad. La cuestión no es si estas observaciones representan revelaciones genuinas sobre la naturaleza de la realidad. La cuestión es si la humanidad está preparada para afrontar las implicaciones de lo que nuestra red de vigilancia orbital ha estado detectando accidentalmente en el espacio sobre nuestras cabezas. Las pruebas que hemos descubierto nos obligan a afrontar una realidad incómoda sobre la naturaleza del conocimiento humano y los sistemas diseñados para protegernos de ciertas verdades. Todas las averías de satélites que hemos examinado siguen el mismo patrón inquietante: detección, documentación, clasificación y eliminación. La rapidez con la que se producen estas respuestas sugiere un nivel de preparación que va más allá de los protocolos gubernamentales habituales. Lo que resulta especialmente inquietante es cómo la supresión opera a través de las fronteras internacionales. Cuando la estación china Tiangong detectó señales planetarias duales, la respuesta de clasificación se produjo en cuestión de horas. Cuando los satélites europeos de cartografía gravitatoria encontraron pruebas de cámaras huecas en el interior de la Tierra, los datos desaparecieron simultáneamente de múltiples bases de datos.
Este nivel de coordinación implica la existencia de una red global dedicada a ocultar tipos específicos de información. Las especificaciones técnicas de estos incidentes hacen que las explicaciones convencionales sean imposibles de aceptar. Los satélites modernos funcionan con sistemas redundantes diseñados específicamente para evitar el tipo de fallos que se atribuyen a estas anomalías. Cuando una matriz de imágenes cuánticas de $1.000 millones detecta patrones geométricos en la estructura del espacio mismo, atribuirlo a un mal funcionamiento del equipo es un insulto para cualquiera que entienda la tecnología involucrada. Pero quizás el aspecto más inquietante no es lo que detectaron estos satélites, es lo que les sucedió a las personas que lo detectaron. El personal involucrado en estos incidentes ha experimentado un patrón de interrupciones en su carrera que desafía la probabilidad estadística. Los traslados a destinos remotos, las jubilaciones anticipadas y las salidas repentinas de la industria espacial se producen con una frecuencia sospechosa entre quienes presenciaron los datos anómalos de primera mano. Las pruebas acumuladas sugieren que nuestra red de vigilancia orbital ha estado penetrando accidentalmente en capas de la realidad que nunca fueron pensadas para la observación humana. Estos sistemas, diseñados para monitorizar los patrones meteorológicos y rastrear las comunicaciones, han tropezado con capacidades de detección que revelan la naturaleza artificial de nuestro entorno percibido. Consideremos las implicaciones si la Tierra existiera realmente en múltiples estados simultáneamente. La física tradicional asume que la materia ocupa lugares específicos en el espacio y el tiempo. Pero si diferentes satélites pueden observar diferentes versiones de nuestro planeta desde las mismas posiciones orbitales, esto sugiere que la realidad en sí misma podría ser mucho más fluida de lo que nos han enseñado a creer. El descubrimiento del desplazamiento temporal en los datos de los satélites meteorológicos plantea cuestiones igualmente profundas sobre la naturaleza del tiempo. Si las plataformas orbitales pueden observar las condiciones atmosféricas 3 días antes de que se produzcan en la superficie, esto implica que el pasado, el presente y el futuro existen como lugares accesibles en lugar de como una progresión secuencial. Las implicaciones para la comprensión humana de la causalidad y el libre albedrío son asombrosas. Las anomalías gravitacionales detectadas en el interior de la Tierra presentan quizás la evidencia más concreta de la ingeniería planetaria. Las cámaras huecas de cientos de kilómetros de diámetro, mantenidas por una tecnología desconocida, sugieren que nuestro planeta ha sido modificado extensamente para fines que no podemos comprender. Los requisitos energéticos para mantener tales estructuras superarían la producción total de la civilización humana en varios órdenes de magnitud. Estos descubrimientos apuntan colectivamente hacia una conclusión tan radical que aceptarla requiere abandonar supuestos fundamentales sobre la realidad misma. La Tierra parece ser una construcción artificial, diseñada para mantener la ilusión de un entorno planetario natural, mientras oculta algo mucho más complejo debajo. La supresión sistemática de estas pruebas sugiere que revelar la verdad supondría una amenaza existencial para la civilización humana tal y como la conocemos. Si la gente comprendiera que su mundo familiar es en realidad una elaborada fachada mantenida por inteligencias desconocidas, las consecuencias psicológicas y sociales serían catastróficas. Los fallos de los satélites representan grietas en una ilusión cuidadosamente mantenida, momentos en los que los sistemas que controlan nuestra percepción experimentan fallos temporales. Cada incidente permite vislumbrar lo que hay detrás del telón de la realidad construida, antes de ser rápidamente identificado y corregido por fuerzas con el poder de alterar los registros oficiales y manipular las redes de información globales. Lo que hace que estas revelaciones sean especialmente aterradoras es su naturaleza accidental. Estos descubrimientos no fueron el resultado de una investigación deliberada sobre verdades ocultas. Surgieron de operaciones rutinarias de satélites diseñadas para monitorizar fenómenos convencionales. Si nuestros sistemas de observación más mundanos están detectando accidentalmente pruebas de ingeniería planetaria y manipulación de la realidad, el verdadero alcance de lo que se está ocultando debe ser asombroso. La próxima vez que veas esa reconfortante transmisión en directo de la Tierra, recuerda que lo que estás viendo puede que no sea lo que realmente hay allí. Estas 10 anomalías satelitales representan solo los casos documentados que sobrevivieron a los esfuerzos sistemáticos de supresión. ¿Cuántas revelaciones más se han borrado antes de que nadie pudiera preservarlas? Las pruebas sugieren que nuestra red de vigilancia orbital no ha estado funcionando mal en absoluto. Ha estado detectando accidentalmente destellos de algo tan profundo que revelarlo
Destrozaría todas las suposiciones sobre la naturaleza de la existencia misma. La pregunta no es si estos descubrimientos representan observaciones genuinas de la realidad oculta. La pregunta es si la humanidad está preparada para afrontar la verdad sobre lo que realmente estamos viviendo cuando los filtros fallen y la Tierra real se muestre tal y como es.